Una tarde de 1996 fue que me llevaron a una casa en las afueras de Bogotá y me dijeron: esta es la casa de J. Mario Arbeláez, el poeta nadaísta. Entramos, pasamos la tarde allí junto a un grupo de poetas de varios países de América. J. Mario fue un gran anfitrión. Lo volví a ver en Montevideo y se lo presenté a Gonzalo. Mantiene el buen humor, el buen talante y esos versos tan divertidos como Púrpura y arremolinada como Mayakovsky. Una tarde de 2010 conversé por primera vez con Fernández Mayo. Me contó de sus ficciones Nocilia y de los tiempos del pan gallego de Siniestro Total. Fue la misma tarde que encontramos a Teresa Porsekansky y su doble dialogando sobre lo cotidiano en una sastrería de la Ciudad Vieja. J. Mario, empecemos por presentar el nadaísmo y la figura de Gonzalo Arango. ¿Cómo no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nadaísmo? Estamos hablando de un movimiento que se fundó hace 52 años. En la década, después nos tocó toda la década del 60, que fue la década prodigiosa, donde pues ya habían aparecido la Revolución Cubana, la píldora, la minifalda, el rock, Cassius Clay, Marilyn Monroe. Entonces eran todos los elementos que configuraban la oportunidad de nacer el movimiento que pensábamos que sería el más negativo en la historia de las edades. Lo fundó el profeta Gonzalo Arango de Medellín y lo recibí muy pronto yo, que terminaba el bachillerato en un colegio de Cali. Entonces esos fueron los dos polos donde se manifestó ese movimiento. Alguien dice con cierta malicia que eran como los antecedentes de los famosos carteles que posteriormente pues dieron tan mala imagen a Colombia, en esas dos ciudades. Se conformó con jóvenes, con menores de edad, de clases medias bajas y de provincias. Nunca hubo nadaístas bogotanos. Y más que un movimiento literario, que sí lo era porque manifestábamos la poesía de una manera muy diferente a nuestros antecesores, que estaban muy prendados y prendidos de la literatura y la poesía españolas, y nosotros nos fuimos hacia los poetas malditos franceses, entre los cuales, desde luego, el más descollante era el célebre conde de Lautremont, Isidore Ducas, autor de Los Cantos de Maldoror y nacido en Montevideo. Por eso Montevideo había sido para mí como un objetivo por conquistar con mi poesía, desprendida de ese maravilloso poeta. J. Mario, ¿y qué queda de aquel nadaísmo? Bueno, quedan vivos la mitad más uno. De los 15 poetas han desaparecido 7. Y celebramos el año pasado los 50 años con una antología de textos llamada Las bodas sin oro, ¿no? ¿Y qué pasa después? Que hemos recibido un reconocimiento maravilloso después de haber sido los anarquistas, los anticristos, los desechables prácticamente de la sociedad, que nos veía pues como una amenaza, y actualmente somos una especie de prohombres de la nacionalidad y, por ejemplo, nos toca lo que nunca esperábamos, estar representando al país en diversas latitudes. Lo cotidiano, o sea, la vida cotidiana es fuente de inspiración para un escritor, en el sentido de que hay varias lecturas de la vida cotidiana. Una primera que puede ser una simple lectura de rutinas y repeticiones de acontecimientos que ordenan el día, que ordenan las estaciones, pero una más profunda que puede revelar zonas ocultas o misteriosas dentro de eso, porque si analizamos la ciencia ficción vemos que muchos cuentos de ciencia ficción y de literatura fantástica parten de una situación cotidiana, y el proceso que hace el escritor es llevar esa situación cotidiana a lo monstruoso, o a lo fantástico, o a lo extraordinario. Quiere decir que pueden detectarse elementos que, por más que parecen banales, y la palabra banal es fuente de inspiración, cuando dentro de ella hay posibilidades de oscuridades, de opacidades, cosas que no están reveladas y que el escritor puede imaginarlas a partir de una situación corriente.
Agustín, naciste en La Coruña en el año 67. Yo lo primero que te quería preguntar era cuántos shows de Siniestro Total vistes. Unos cuantos, sí, Unos cuantos, sí, sí. ¿Y cómo eran esos shows? Bueno, eran muy interesantes porque eran los primeros discos y practicaban una especie de punk dadaísta que era sobre todo muy inteligente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Muy inteligente. En la época del que Yacuna Dios le ayuda. Esto es, y Nocilla que merendilla, y Ayatola, no me toques la pirola y tal. Y estaba bien, era una cosa súper energética, pero a la vez muy inteligente. Sí, blues, que no nos gusta mucho, ¿no? Sin blues, que a mí no me gusta nada, ¿no? O muy poco, ¿no? ¿Y ahí te pasaste a Señor Chinarro? Bueno, no, luego vinieron otras épocas, vinieron otras muchas historias musicales, ¿no? Luego vinieron los Smiths, luego vinieron Radiohead, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Antes había estado Joy Division, bueno, y... No, pero a lo que iba, que tenés una afición mucha desmedida con Señor Chinarro. Bueno, sí, es una persona que me parece de los mejores letristas que hay, toda su imaginería es muy interesante y me parece como también un gran poeta, ¿no? Por supuesto. ¿Cuánto ha influido ese Siniestro Total de repente en tu literatura? ¿Hay alguna marca en eso? Bueno, hay marcas muy lejanas, ¿no? Pero que son marcas que están ahí, pues eso, el gusto por a veces el absurdo. Ajá. El absurdo visto desde una óptica no clásica, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, en mi literatura hay muchas otras referencias, ¿no? También, ¿no? En realidad de la música no bebo tanto, ¿no? Bebo más también de las ciencias, bebo de incluso la poesía más clásica o de las artes plásticas, ¿sabes? Del conceptualismo. ¿Es complicado el tema de mantener un movimiento dentro de las artes a lo largo de medio siglo? Sí, porque además de ser un movimiento cultural, fue un movimiento social, ¿no? Por cuanto no solo enfrentábamos los fenómenos de la creación literaria y artística, sino también del comportamiento. Y teníamos que enfrentarnos a estamentos como la academia, la educación, la iglesia y incluso la política, ¿no? Rechazándolas frontalmente. Por lo tanto, pues éramos los enemigos de la sociedad. Sin embargo, el mundo se va transformando en tal forma que lo que se veía como prácticamente unos mamarrachos, nuestros temas, nuestros textos literarios, posteriormente, cuando ya se cotejan con, por ejemplo, con las traducciones de las canciones de Bob Dylan, de Leonard Cohen, gente por el estilo, o las canciones rock, Patti Smith, pues se ve que éramos unos adelantados, porque prácticamente esos textos son paralelos con lo que ahora presenta la nueva cultura o la contracultura, como se llamó. Y alguien puede decir entonces que es ser nadaísta en el siglo XXI. ¿Es ser parte del mainstream? Sí, fíjate, lo que pasa es que lo que antes eran los vicios de antaño, ahora son unas virtudes, ¿no? Y los que éramos en realidad enemigos de la sociedad, entre comillas, por entonces, pues ahora la estamos representando dignamente. Y es así, por ejemplo, que yo que soy representante de una entidad que luchó contra el trabajo, por ejemplo, ese era uno de nuestros objetivos, a contrarrestar, trabajar y peor todavía, devengar dinero por el trabajo, pues tuve el tino de haber trabajado en la publicidad y posteriormente, a partir del año 2000, estoy gozando de una espléndida pensión que me permite estar en mi biblioteca y seguir luchando contra el mundo a través de la literatura, esta vez de una novela. La física, ¿cómo te metes en la física? Bueno, la física, me gustaba la física y me metí ahí y desde siempre me pareció que en las ciencias había ¿cómo se diría? Una poética, ¿no? Y hay algo estético que me atraía, ¿no? Y que entonces siempre intenté meterlo en mis poemarios o en mis libros, ¿no? Y bueno, ahí estoy, ¿no?
¿Cómo te definís, Agustín? ¿Poeta, narrador? ¿Estás en una frontera? ¿Crees en las fronteras? Yo creo en las fronteras, sí. Mira, cuando estoy leyendo algo me gusta, por ejemplo, que no saber qué estoy leyendo, a qué escribirlo, ¿no? Ajá. Porque me parece que en la frontera es donde se dan pues, los asuntos más interesantes, donde sale el ADN, digamos, de lo que puede ser interesante o excitante, ¿no? Y cuando escribo, pues estoy un poco en esa frontera, creo, porque también a veces uso imagen, uso referentes que en principio no vienen de la literatura, y me gusta, ahora, definirme ni idea, y además no me apetece definirme, no me interesa, ¿sabes? ¿Y entonces cómo llevas esto de que te han definido tanto con ese nosilla para aquí, nosilla para acá? Bueno, me han definido, pero tampoco me han definido de tantas maneras, que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que tampoco saben muy bien qué soy, ¿no? Y bueno, eso es interesante, y aparte de que tampoco me preocupa. Yo creo que mi trabajo, mi responsabilidad termina, claro, cuando termino el libro, y yo ya no puedo controlar lo que el mundo diga ni no diga, porque eso se escapa a mí. ¿Qué pasa? Empecé a tomar el café si querés, J. Mario. ¿Qué pasa con las vanguardias? Porque vos relatabas recién cómo es el nacimiento del nadaísmo en un momento que lo definiste, social muy especial de la historia del siglo XX. Pareciera que ahora no hay unos movimientos sociales tan fuertes o quizás están más difusos. Entonces, ¿las vanguardias artísticas deberían aparecer de dónde? ¿O es que ya no hay lugar para las vanguardias artísticas? Pues hicimos una frase muy linda en un manifiesto que decía: la vanguardia quedó atrás, en el sentido de que un movimiento que se propone cambiar las estructuras artísticas, literarias, pues no puede durar 50 años, porque pues sería una contradicción en sí mismo. Ni tampoco se puede dedicar todo ese tiempo a solidificar una protesta, ¿no? Entonces hay que salir de la fase negativa, del contra, y proponer nuevas cosas un poco más perdurables. En el nadaísmo había dos tendencias: una, a escribir una literatura de alta duración, digamos que la hacía Jaime Jaramillo Escobar con unos poemas espléndidos, los poemas de la envidia y de la ofensa, y otro que era Gonzalo Arango, que a través de las manifestaciones periodísticas tomaba el día a día con una belleza de expresión estilística, pero que fácilmente era deleznable, porque cuando pasa el tiempo y no está la memoria de los acontecimientos tratados, pues esa literatura tiende a desaparecer. Entonces se trabajaba a la vez con la contingencia y con la permanencia. Cuando camino por las calles y veo, sobre todo en verano, en primavera, balcones abiertos, zaguanes, hay siempre señales de la vida de los protagonistas de ese lugar, que salen afuera a la calle y también dejan señales, ¿no? ¿Cuáles son las señales? Las bolsas de basura, que sería una fuente muy interesante de investigación, abrirlas y a partir de las bolsas de basura detectar cuáles son los elementos de la vida cotidiana que usamos, que descartamos. Otras señales serían zapatos, ropa tendida, lo que aparece en las azoteas, lo que aparece en las ventanas de las casas como macetas y restos de comida, platos, cosas que olvidamos, que quedan en los balcones, bicicletas, elementos, juguetes que ya no usan o que no tienen donde guardarse y se guardan un poco a la intemperie. La ciudad, la casa, el barrio, la plaza son lugares por donde transitamos en la vida cotidiana. ¿Y de Montevideo tenías alguna imagen antes de venir? ¿Este es tu primer viaje? Bueno, tenía imágenes que venían pues, de relatos de la literatura, quizá de Onetti, de cosas así. Pero bueno, me ha sorprendido un poco porque no se ajustaba a la imagen que yo tenía, ¿no? ¿Y cuál es el foco que hiciste ahora estos días? Bueno, me ha parecido un lugar muy interesante. A mí me atrae porque me parece como uno de aquellos cuadros de aquel pintor Chirico, como le quieras llamar, paisajes como un lugar de grandes espacios, de mucho viento, como que despide una
una soledad importante, como si fueras en el fin del mundo, ¿no? Y me ha interesado, ¿no? La primera visión que tuve desde mi hotel fue lo que aquí llamáis la Rambla y el mar y el río, que tiene olas, y que me ha sorprendido, porque un río que tenga olas es muy raro, ¿no? Y bueno, hay una sensación como de lugar, de frontera, que me interesa. De Finisterre. ¿Y vos? Sí. Bueno, y allá, Galicia es un poco, también está... Sí, también está... Claro. Sí, pero en Galicia hay más montañas, y a mí las montañas no me gustan tanto. Me gustan las superficies. Acá queremos montañas. Ya. Es un poco lo que pasa, ¿no? ¿Y qué sos, del Celta o del Deportivo? De ninguno, porque no estoy muy interesado en el fútbol. ¿No te gusta? En eso no sos muy de Sinistro Total, digamos. No me interesa mucho. Hombre, en verdad me da igual quién gane, ¿no? Vi la final de la Copa del Mundo porque me cogió en el aeropuerto de Madrid esperando el vuelo para ir a Buenos Aires y pusieron una pantalla gigante y lo vi y me gustó verlo, ¿no? Pero no sigo el fútbol en general, ¿no? En mis libros aparecen protagonistas antihéroes, o sea que no hacen nada singular o extraordinario, sus vidas son corrientes, son repetitivas, son vidas que no tienen mayor expectativa, que en un principio son vistas como banales, pero a lo largo del desarrollo de las novelas pueden llegar a producir elementos extraordinarios, o sea que salen de los márgenes de lo común. Eso quiere decir que, bueno, yo siempre pensé, ¿no?, que la gente que va por las calles, si yo la interrumpo y le pido que me cuente una historia, a pesar de que no esperaría que me contara una historia extraordinaria, puede sí contarme una historia extraordinaria de su vida, una anécdota fuera de lo común, sobrenatural, de algo que le sucedió. Quiere decir que todos en la vida común y corriente escondemos esa parte de lo extraordinario que está presente, pero que sin embargo tratamos de adecuarlo a lo normal, de normalizarlo para que sea común, ¿no? He leído que Arango era durísimo cuando leía los primeros escritos de alguien, que era capaz de decir, hay que romperlos, esto no sirve. ¿Era así? Pasó conmigo, sí. Cuando él llegó a predicar en Cali su famoso movimiento nadaísta, pues yo salí de mi colegio y le llevé mis primeros poemas y desde luego los vio y dijo, no, por aquí no hay nada, esto sí, los rompemos ya o los rompes cuando llegues a la casa. Y me propuso otro tipo de expresión literaria a través de los versos de otro de sus compañeros fundadores, de Amílcar Osorio. Bueno, al otro día traje el poema con el cual me debería matricular en el nadaísmo, que decía, estoy comiéndome un chontaduro en la calle del Cartucho. Me dijo, no, por allí no es poeta, porque nadie sabe qué es chontaduro, esa frutica, y que la calle del Cartucho es una callecita, eso es algo muy aldeano. Entonces, bueno, lo transformé, ¿no? Estoy tomando un pastiz en la Rue de Rivoli. Entonces, por allí eso sí es maravilloso. Bueno, por ahí llevo 50 años por ese camino, pero creo que me hubiera ido mejor si me hubiera quedado con el chontaduro en la calle del Cartucho. J. Mario, háblame de la publicidad. ¿Por qué te convertiste en hombre de publicidad? Porque desde siempre tuve facilidad para hacer juegos de palabras. Entonces en las entrevistas me preguntaban, por ejemplo, ¿qué opina de la marihuana? Entonces decía, la marihuana es el opio del pueblo, ¿no? O qué necesidad hay de legalizar la marihuana si la marihuana es legal. O el cigarrillo produce cáncer y la marihuana lo cura. Cuando veían ese tipo de frases, los empresarios me llamaron y acaba de ganar un premio de literatura de 100.000 pesos con un libro, Mi reino por este mundo. ¿Cuándo se ganó con ese premio? 100.000 pesos. Pues quédese ganándose con nosotros todos los meses y escribe publicidad. Entonces estuve involucrado en la publicidad, en una agencia de propaganda Sancho. Me tocó incluso poner presidentes de la República que después contrarrestaba en mis escritos periodísticos. Y me fue muy bien, de modo que entonces gracias a eso, que no es traicionar la literatura, sino aprovechar otra manera del trabajo con la palabra y con el ingenio,
y felizmente pues no me puedo quejar ni de la poesía ni de la publicidad. ¿Qué cosas aprendiste en el mundo de la publicidad? Aprendí a dirigirme a determinados sectores, porque muchos escritores piensan que todo el mundo está alerta para escuchar su mensaje. En cambio, en la publicidad aprende uno que hay target group, ¿no? Determinados sectores que pueden entender o percibir el lenguaje o las ideas que uno emite. De modo que gracias a eso logré sectorizar los posibles lectores y ser más contundentes con el mensaje. Recién me decías, la publicidad me permitió retirarme y ahora puedo sentarme tranquilo a escribir una novela. ¿Tenés ritmos de escritura? ¿En qué escribís? ¿Tomás apuntes? ¿Escribís derecho en la computadora? Derecho en la computadora, tengo una disciplina de 8 de la noche a 4 de la mañana, acompañado con mi vodquita, desde luego, y casi una escritura automática. En realidad no escribo desde el consciente, sino que es el inconsciente quien escribe por mí. Yo soy el primer sorprendido con lo que voy leyendo en pantalla. De modo que he descubierto lo que los antiguos y de los que nos burlábamos de la famosa inspiración. Bien, pero cuando hablas de la novela y la inspiración, ¿es que tenías claro por dónde empezaba y lo fundamental dónde es que termina? ¿O tenías claro por dónde empezaba y te vas dejando llevar? No, porque es una novela de tipo biográfico, ¿no? Entonces tengo los referentes muy claros. Es la historia de la sastrería en la ciudad de Cali, mi padre es sastre, las referencias que hubo con ello, que tienen una relación con el padre sastre de Henry Miller, el escritor tildado de pornógrafo, pero que después terminó como una especie de santón. Entonces ese referente no me hace perder. Claro que me permito las necesarias exageraciones y ficciones del caso para engordar, digamos, la fase real, pero entonces no me desvío del camino porque ya está trazado en la memoria. Cuando el poeta escribe novela, ¿piensa que pierde algo? ¿Ritmo, sentido de uso de las palabras? Miren, en Colombia hay dos casos especiales, el de Álvaro Mutis y el de William Ospina. Álvaro Mutis era un poeta fascinante que dentro de su poesía creó un personaje llamado Macrol el Gaviero, algo así como Maldoror, un personaje como... Y se le creció de tal forma ese personaje que ya no lo pudo manejar a través de la formulación del poema lírico, entonces tuvo que meterlo a abrir con puerta de la novela. Y ha escrito más o menos 8 o 9 novelas fabulosas, que es la saga de Macrol, que han sido traducidas a muchos idiomas y ha sido pues en realidad su triunfo. Y el caso de William Ospina también es un poeta básicamente, pero encontró la beta de unas novelas sobre el río Amazonas, Ursúa, el país de la canela, y creo que viene La serpiente sin ojos. Entonces, a través de esa trilogía también ha tenido un éxito que no tuvo con sus poemas. ¿Qué pasa? Que entonces el ritmo que uno tiene metido que tiene como poeta se puede mantener en la prosa. Por ejemplo, las columnas de prensa que yo escribo mantienen el ritmo de la poesía. Entonces, de esa manera no está uno traicionando los géneros, porque los géneros ya están prácticamente interpolados. José Mario, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Gabriel me había contado una historia muy interesante de hace algunos años, de una visita a la casa de J. Mario, allá por Bogotá. Hombre que ha combinado la poesía con la publicidad, pero que fundamentalmente en su visita a Montevideo presentó para muchos una vanguardia desconocida en el continente, aunque propia de él, el nadaísmo.